Comienza de esta forma hoy día, en este instante, esta nueva versión del Seminario de Cultura Tradicional, espacio destinado al intercambio de experiencias en materia de patrimonio cultural intangible. La iniciativa es organizada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Castro y financiada por el Fondo Acceso del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, con el objetivo de promocionar y propiciar la reflexión crítica acerca de los avances y desafíos en el área de la cultura tradicional. Agradecer las caras nuevas y las caras que se repiten y nos acompañan año tras año. Hemos llegado a esta quinta versión, esperamos no claudicar, porque insistimos en tan necesaria las actividades, los eventos, efectismo cultural, como le llaman algunos, pero que es necesario también, como estas instancias de debate, de reflexión, y podernos juntar y repensar cómo estamos haciendo también nuestro quehacer. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Un saludo fraternal de Soledad Guardia y el equipo del Departamento de Cultura que se espera por mantener vivo este espacio. Así que gracias y bienvenidos. La cultura tradicional nos invita a conocer ser indio en Chiloé. Bueno, esta obra pretende ser un aporte a la educación, a la ciencia social de Chiloé, a través de un acercamiento a diversos escenarios que el mundo étnico va vivenciando y donde lo que más se puede resaltar es la subalternidad y la discriminación que envuelve la mayor de las veces las prácticas sociales del mundo indígena. Y el libro nació básicamente por un artículo que finalmente terminó siendo un capítulo del libro en una revista de pedagogía crítica que se llama Paulo Freire. Entonces el último capítulo del libro termina siendo un artículo que se ha incluido en la revista Paulo Freire. Yo creo que para desarrollar un mejor acercamiento a la obra, me gustaría dejar con ustedes a don Ramón Mancilla, profesor de castellano y filosofía, magíster en filología, pero por sobre todo un gran amigo, ex profesor de quien les habla, concejal de la comuna de Quinchao también, quien también ha viajado desde el pueblo de Achao para presentar una visión y revisión del libro Ser indio en Chiloé. Este libro de la expresión de la cotidianidad, de lo cotidiano, pero tomado desde matices de connotación más bien negativa para los pueblos originarios. Todos hemos escuchado expresiones, el indio bruto, mira lo que hace, flojo, entre otras expresiones de la vida cotidiana. Y a veces nosotros mismos, en determinadas situaciones, nos encontramos bajo el discurso mismo de decirnos, sin reflexionar probablemente, o a veces reflexionando, me bajó el indio, o me dio la indiada, escuchaba. Esto es parte de nuestra vida, no sin hacer una reflexión sobre ello, pero es parte de nuestra cultura y de lo que efectivamente
ha impuesto un sistema que es un sistema obviamente centralizado, un sistema cultural hegemónico que se nos ha impuesto a través de un sistema europizante y que obviamente denigra a hombres y mujeres por su origen étnico fundamentalmente. Detrás de esto aparece este fantasma del desprecio, este fantasma de la subalternidad, y que nosotros necesariamente tenemos que, a través de estas expresiones, de estos encuentros, de estas reflexiones, tenemos que tener la capacidad para asumirlo y reflexionar. Y por eso que digo que el doctor Yáñez ha colocado aquí en este libro los elementos necesarios que son propios de nuestra cultura. Yo espero que esta expresión ser indio y chiloé no solo sea el título del libro, sino el punto de partida de una reflexión para que se sigan escribiendo y ojalá otros libros como estos que formen parte del acervo cultural y del patrimonio de todos nosotros, los que estamos aquí y los que están fuera de aquí. Eso, al empezar, muchas gracias. Los invito a pasar a don Héctor Leiva, quien ha sido Premio Provincial de Cultura, cantautor, a través de sus testimonios de la música que ha nacido a partir del constante trabajo en el mundo huilliche. Expresa un sentimiento que es irreductible. No somos neutrales en el tema del indio, no somos neutrales, estamos del lado del indio. Les voy a recitar un poema que escribí hace ya bastantes años, cuando la situación del indio que yo vivía día a día era aún peor de lo que es ahora. Huilliche, hombre del sur, ¿cuántos años hace que caminas con la mirada triste? ¿Cuántos años hace que arrastras los pies sin destino ni horizonte entre las centenarias tepas de los bosques de Chalmo? ¿Será acaso desde el tiempo aquel en que obsequioso y hospitalario llevaste comida y amistad a ese grupo de famélicos extraños que sin fuerzas ni esperanzas, en el colmo del cansancio, arribaron un día a las riberas del Chacao? No podemos olvidar que el poeta que entre ellos andaba se admiró de tu porte y de tu cargo e inmortalizó en su pluma tu carácter de hombre solidario. Otros y otros llegaron después, cada vez más codiciosos: la madera, los mariscos, el pescado, venerables alerces y cipreses, todos cayeron bajo el golpe del hachazo. Y así, casi sutilmente te fueron arrinconando. Un enemigo cruel te destrozó hasta el alma. El alcohol te convirtió en guiñapo. Todo se fue muriendo. Tu palabra, la lengua de tu pueblo, tus dioses, tus rituales. Chahuanti, Padre Sol, ¿dónde has quedado? Pero aún quedan los Guenteo y los Raí, Villalonco, Lincomán y Panichí, y otros tantos de tu vieja raza que levantan su voz para decirnos: no hemos muerto, aquí estamos, somos la voz del pueblo y esperamos de otros pueblos estrechar la mano y buscar juntos un mejor destino en la cuna del hombre libertario, la madre tierra, nuestro hogar sagrado. Nuestro primer trabajo de investigación, cuyo objetivo final era editar un librillo o un cuadernito que pudiera dar cuenta de lo que existía respecto de las afinaciones campesinas, de las afinaciones de la guitarra campesina. Entonces un día preguntando, donde una prima nuestra
si cómo era que tocaba su papá. Ella nos dijo, bueno, mi papá toca la guitarra de arriba abajo. Y lo mismo decía mi padre, que es hermano de él, y así otra gente más. Entonces también otros elementos, como que tocaba la guitarra con un solo dedo, y eso ya nos causaba a nosotros asombro. Por otro lado, también existían testimonios de que en fiestas campesinas de trilla y aventadura, después de que terminara el trabajo, él era capaz de animar la fiesta tan solo tocando la guitarra con una sola cuerda o dos cuerdas. Y bajo esa premisa, bajo esa inquietud, fue que acudimos primeramente donde mi tío Gabriel, quien nos enseñó lo que él conocía como dentro de sus afinaciones, que sabía dos. Sabía la afinación por tercera alta, que es una de las afinaciones más comunes en todo Chile y en América también, y la afinación común, que él le llamaba afinación doble. Entre ellos tenemos también dentro del mismo sector, o dentro de la misma isla, digamos, a José Salustio Velázquez, que es uno de los cantores más antiguos que quedan hasta la fecha, y que también toca guitarra en distintos afinares, y que más adelante lo veremos, digamos, en otras especies que nos entrega. Después tenemos a José Antonio Díaz Vargas, un cantor ya fallecido, que él había sido, le decían de apodo Bolas de Oro. Había trabajado mucho en la Patagonia, de hecho su vestimenta así lo dice. Manejaba la afinación por común o por derecha o por guitarra con distintos rasgueos, y eso es súper importante de acotar dentro de lo que se conoce como la guitarra acá en Chiloé. Ahí tenemos a doña Rosita Vivanco. Ella es una cantora que vive actualmente en Puerto Montt y es una afamada cantora dada su destreza, digamos, en la guitarra. Vamos a interpretar en guitarra un pequeño trozo de una marchita que toca ella, en la afinación por sencilla. Bueno, y pasamos, terminando con el tema de la guitarra campesina, luego de ese proceso de investigación que finalmente no tuvimos como resultado ningún, más que el acopio de material y todo el análisis de cómo llegar a la afinación, como distintos métodos de cómo afinar. Recién ahora, hace un par de meses atrás, se editó esta revistita que algunos de ustedes deben conocer, hay unos amigos de Peñalolén por ahí, nos dio la posibilidad de poder escribir un artículo que habla acerca de este trabajo de investigación. Se publicó en 2 volúmenes, el número 44 que está acá, y está también atrás para si acaso ustedes lo quieran adquirir, donde hablamos precisamente de todo este proceso de cómo nos insertamos, digamos, en el mundo de la recolección de las afinaciones campesinas, y luego también detalles más específicos de cómo afinar, de los rasgueos, en fin, de distintas técnicas. Y eso, bueno, la segunda parte viene en el otro volumen que aún no llega a mis manos. En definitiva, es como para cerrar el capítulo de la danza tradicional, es como para decirte que difícilmente con un informante o con una versión se podrá cerrar cualquier capítulo sea o del villancico, o de la música de salón, o de la música de romance, o de la poesía tradicional, o en este caso de la danza, sino hay que recurrir a muchos informantes para recién reconstruir este gran puzzle imaginario que uno se va armando a medida que va formando, ¿no es cierto?, recoger distintos testimonios y finalmente tener una versión que sea lo más acercada a lo que fue en los tiempos que tuvo vigencia, cuando son cosas distintas, digamos. Eso sería. Gracias por su atención. Estamos muy agradecidos de que se hayan mantenido en silencio los alumnos acá, y ojalá les quede algo de esto y haya servido nuestra experiencia en el terreno en estos años para algo, digamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere hacer una pregunta? Comentario, apreciación. ¿Cómo fue su experiencia la primera vez que cantaron? La primera vez que cantaron, muy bien. Y adelantito, para que se vean el ritmo. Sí, después de cantar el ese hombre que tocaba la guitarra con dos cuerdas nomás, ¿de dónde fue sacado eso? De que tocaba con 2 cuerdas. ¿Cuál fue la experiencia la primera vez que cantamos? Nervios. Ah, sí, nervios, sí. ¿Sabes tocar?
Bueno, en ese sentido hay que recordar ahí una vez más y a nuestra amiga Soledad Marta, que ella estaba precisamente en aquel tiempo cuando estudiamos en el Liceo Comercial A28, glorioso Liceo Margarita, de Puerto Montt, claro, y nosotros éramos unos niñitos que veníamos al campo y hacíamos presentar y tocamos la guitarra respuesta con un público de jóvenes que no necesariamente acogía aquel repertorio, sin embargo ahí estábamos muy nerviosos. Pero después el nervio se va quitando, digamos, pero tuvimos siempre el apoyo de gente valiosa y querible hasta la fecha, como nuestra amiga Sol Guarda, Fernando Álvarez, algunos profesores que eran muy interesantes en ese sentido. La otra pregunta era el hombre que tocaba con 2 cuerdas. Hay unas afinaciones que permiten efectivamente tocar casi con una cuerda o con 2 cuerdas, como la afinación por transporte. Y mi tío sabía esa afinación. En la casa donde se desarrolló esta fiesta había una guitarra, según contaba mi papá, y la guitarra tenía solamente 2 cuerdas, o sea, porque la guitarra estaba como abandonada, como nadie lo utilizaba, y tenía 2 cuerdas. Entonces, si tú tienes una guitarra y la afinas esas 2 cuerdas con la interválica que corresponde, sí puedes ejecutar una escala y te va a hacer una pequeña... Supongamos que esta era la guitarra, entonces imagínate tú que tenías solamente las 2 cuerdas adelante, las demás no las tenía. Pero, entonces, él hacía esto. Y tocaba como los 2 Algo que no mencioné en sus currículos, ellos son fundadores y directores del grupo Chompalhue, es un grupo muy destacado y que lamentablemente en Chile lo conocemos muy poco, como muy poco sabemos del tremendo trabajo que ellos han desarrollado siendo investigadores locales. Así que el grupo Chompalhue, pueden hacer los contactos, la idea es que podamos tenerlo mucho más presente y podamos conocer todo este repertorio que ellos han recopilado en voces de este destacado grupo que se radica en Puerto Montt, pero trabaja predominantemente con repertorio chileno. Y con un fuerte aplauso despedimos entonces a la Muchas gracias, César y Jorge Gómez. Para partir esta presentación quiero contarle un poco los antecedentes de cómo se fue formando este equipo y las líneas de trabajo que empezamos a desarrollar. Nosotros por allá por el año 2002 estábamos recién egresados, en mi caso de la carrera de antropología, Pedro es sociólogo. Nos decidimos a conformar este colectivo de investigadores donde comenzamos a buscar formarnos en pedagogía audiovisual porque consideramos que se adaptaba mejor a las metodologías propias de la antropología como la etnografía, que uno no puede ir con grandes equipos de registro ni con un personal muy extenso porque genera una interrupción muy violenta. Empezamos a desarrollar inicialmente una línea de trabajo que tenía que ver con el registro etnográfico audiovisual. Comenzamos con fiestas religiosas de la zona central de Chile. Comenzamos también una línea de trabajo que tenía que ver con bajar los contenidos que nosotros desarrollábamos a la escuela, es decir, una línea de pedagogía audiovisual propiamente tal. Y más recientemente comenzamos a trabajar con archivos de registros etnográficos que habían realizado investigadores en los años 60 y 70. Hay un etnógrafo argentino que se llama Miguel Alberto Bartolomé, que tiene la gracia de que ha pasado toda su vida en terreno, y él planteaba que cuando él estaba en terreno no se cumplían las normas metodológicas que planteaba la academia, que él no tenía informantes, que él se hacía amigos en las comunidades. Qué tan poderoso era el vínculo afectivo que se formaba con ellos en terreno. Y también donde él, la metodología clásica dice, uno no tiene que intervenir. O sea, si uno le preguntan, uno se queda callado más o menos. Comenzamos a trabajar con otras metodologías. Dejar de planificar las investigaciones desde un gabinete en la facultad e ir a terreno y preguntarle, mire, sabe que soy antropólogo, tengo la posibilidad de hacer una investigación acá, ¿qué es lo que usted necesita? Cuando César y Jorge van, indudablemente ellos se plantean como un músico con interés, mucho más que como un investigador que busca relevar, entre comillas, una verdad. Y se lo dice, lo hace explícito, lo transforma en un informante. Le dice que lo suyo es algo valorado y esa persona se transforma en un informante y su tradición, su emocionalidad, su historia vital se transforma en una información. Nosotros lo que hacemos con el trabajo de Leonardo León Solís,
yendo muy adelante, para seguir con la conversación, él nos dirá que ¿qué pasó con esos indígenas? ¿Se extinguieron? ¿Se fueron al sur? ¿Se fueron al norte? ¿Fueron a Argentina? La historia tradicional dice que después de la guerra que termina en 1545, los indígenas de la zona central de Chile desaparecen. No obstante, en los archivos sí aparecen, y aparecen vivos y peleando en juicio, y aparecen a lo largo de toda la colonia. Cuando yo recién salgo de la facultad, uno jura que se las sabe todas, y el profesional que va a llegar a dar cátedra, ¿no es cierto?, a los pueblos. Y voy a mi primera misión, mi práctica es ir a apoyar a una asociación indígena que se había formado en Licantén, esto es a la altura de Curicó, hacia la costa, y llego y entonces voy a la oficina y no había nadie de la asociación indígena, y al lado estaban sentados en la cuneta unos cabros así en un parque escuchando música. Yo estaba parado ahí un momento y le voy a preguntar esto: oye, ¿ustedes conocen la asociación indígena? Sí, somos nosotros, me dicen. Y yo esperaba un compadre que tuviera un poncho, un pulchuno, algo, digamos, como exótico. Y no, entonces yo entonces digo, bueno, pero perdóname la pregunta, chico, ¿ustedes qué tienen de indio? Sí, Francisco, todo. Entonces, ¿cómo todo? Entonces ya yo saco la libreta, así como poniéndome el antropólogo tipo Malinowski, y empiezo a ver ya, ¿usted qué come? Entonces me dice, no, mira, comemos cochayuyos, porotos con quinoa, charquicán, cazuela. Y yo, no, pues compadre, si yo me crié comiendo lo mismo, eso no es indígena. Entonces, no, ya, chao. A ver, tírate un mito. Ya, me dice, no, mira, aquí está el tuetué, el piuchén, el colocolo. Entonces digo, no, pues sí, pero si mi abuela me hacía dormir con esas historias. No, ya, tarjado también, no va. Y así empezamos todo un contrapunto, ¿no es cierto?, en que todo lo que ellos me planteaban, yo decía, no, pues yo hago lo mismo. Entonces decía, no, es que yo no veo el pronóstico del tiempo, yo miro de dónde sopla el viento y sé si tengo que salir con paraguas, pero eso lo hace cualquiera, entonces no, tampoco. No, y no. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Aquí en el pueblo al lado queda un baile antiguo. Ya, un baile antiguo, ya, y vamos a ver el baile. Entonces, claro, el baile era con pifilca, con un paso muy similar al del purrún. Entonces, yo digo, chuta, me sonaron. Esta usted ya es indígena por todos lados. Entonces, ya, ¿sabe qué? Usted es indígena, se lo reconozco. Y me dicen, ya, entonces el que está mal soy tú. Y yo ¿por qué? Porque lleváis una hora diciendo que soy idéntico a nosotros. Entonces, si nosotros somos indios, por lógica aristotélica, tú también tenés que serlo. Y dice, ya, entonces hasta aquí nomás queda la entrevista, tú ándate para tu casa, averigua tu historia, de dónde venís tú, y cuando la tengáis clara, venís y nos preguntáis a nosotros. Entonces me sonaron. Me tuve que volver a Santiago, llamar a mi abuela, ir a visitarla, empezar, oiga, abuelita, ¿de dónde venimos nosotros? De Isla Maipo, hay una comuna cercana al sur de Santiago. ¿Pero de dónde? ¿Quiénes son las personas a las que vivimos nosotros? Ah, los abuelos. ¿Y quiénes son los abuelos? Los antiguos, pues, mi hijo. ¿Y quiénes son los antiguos? Los ancestros. ¿Pero y quiénes son los antiguos, los ancestros? Los antepasados. Entonces ya me empezaba así a ambolinar la perdida. Ya, pues, abuela, ¿quiénes son los antiguos, antepasados, ancestros, abuelos? Los indios, pues, mi hijo, si le van por un pueblo de indios. Sí, ahora entiendo, claro. Entonces soy indio. Entonces ya parto con otra actitud. O sea, ya de partida fui una vez a terreno y ya no era el antropólogo, investigador occidental, no, era un indio. Entonces me cambié toda la perspectiva. Y esto fue hace 10 años. Empecé a trabajar ahí, empecé a ir, a hacer entrevistas, me empezaron lentamente a abrir las puertas de la comunidad, me ofrecieron casa para quedarme cuando tuviera que ir por más días. En un momento, grabando, pensando en hacer un documental, les pido que si pueden fabricar una pifilca para grabarla. Y nosotros, ya vamos, grabamos, fabrican la pifilca, terminan la pifilca, listo señor, muchas gracias. Me dicen, no, pues si esta se la hizo usted, para cuando quiera venir a tocar. M. Morán, que son las mejores, que es un titiritero y un conductor de bombos, es un artesano, no es un profesional, pero es el que logró las mejores entrevistas. O sea, me parece mucho fundamentalmente lo que hacen los hermanos Gómez Mancilla. Es otra la forma con la que llegan y es otro el producto que obtienen, es otra la relación que obtienen, porque llegan básicamente desde una horizontalidad. Estamos dispuestos siempre a conversar y para lo que ustedes necesiten, siempre los contactos van a estar hechos, vamos a seguir conversando más rato, para eso está el mail, el internet, el teléfono, así que muchas gracias a todos ustedes por la sinceridad y por habernos acogido. Gracias. Como estábamos trabajando en base al relato de un profesor y también ilustrado con figuras talladas en madera por Rodolfo Gutiérrez, nosotros contábamos solamente con aquellos dioramas realizados por Gutiérrez que estaban expuestos en museos, en el metro, en Concepción, etc. Pero no existían
dioramas o tallados en madera que representaran los tiempos precolombinos. Un diorama es una maqueta, una miniatura, que representa un momento de la historia. Y eso fue lo que nosotros utilizamos como recurso para poder ilustrar el relato del profesor. Lo que vemos con esto es que cuando uno trabaja el audiovisual en un contexto pedagógico, tiene una gran desventaja, y es que todo el mundo ya vio tele. Entonces tiene una concepción del audiovisual que está fuertemente influido por el lenguaje audiovisual de la televisión o el del cine. El cine es un arte, su función, aparte, digamos, de generar toda una reflexión, es también la entretención. La función de la televisión es la manipulación del público. Por lo tanto, utilizar un lenguaje que está constituido para la manipulación en la pedagogía normalmente no da buenos resultados. El problema que tenemos es que la pedagogía audiovisual, que es un lenguaje que se genera en los años 60, se genera para poder transmitir conocimientos a personas que son analfabetas. Es decir, ¿cómo le transmito conocimiento a una persona que no sabe leer y escribir? Bueno, utilicemos el audiovisual. Pero las personas que comenzaron haciendo esto se dieron cuenta que al utilizar los lenguajes que provenían de la televisión o del cine, la gente no entendía. Después tenemos el otro problema, la gente que sí vio tele y está acostumbrada a un ritmo muy rápido. Entonces, cuando tú vas y muestras un programa pedagógico, por ejemplo, que está pensado para gente que no sabe leer y escribir, que requiere un ritmo mucho más lento, un tratamiento audiovisual en el cual no puedes partir con un plano con una persona recortada, tienes que partir con un plano entero y acortarlo, es decir, darle la sensación de que la cámara funciona como el ojo humano. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ver con el lenguaje, la forma, que hay que tener mucho cuidado. A mí me gustaría partir mostrando un poquito, si podemos mostrar algo de la clase, vamos a ver un trozo, clase 3, un trozo de un paquete pedagógico que hicieron los alumnos del primer diplomado en comunicación para el desarrollo. Bueno, como ustedes pueden apreciar, no es un lenguaje audiovisual de la televisión. Esto, como yo les contaba, fue realizado por la gente que se fue a capacitar en comunicación para el desarrollo o pedagogía audiovisual a lo largo de 45 días. Este es el resultado de gente que nunca había agarrado una cámara ni sabía cómo editar nada, 45 días después. Nos genera mucho problema también cuando trabajamos de la otra forma, porque un niño de Santiago, por ejemplo, o alguien que tiene acceso a TV Cable o que tiene estos juegos electrónicos modernos, probablemente va a encontrar que esto es aburridísimo, que es lento, que es latero, y no le va a interesar mucho. Se utiliza mucho, por ejemplo, el volver borroso o fuera de foco aquello que está detrás de la persona que nos está hablando. ¿Por qué? Si aparece un cartel, la gente va a desviar su atención de lo que está escuchando para tratar de leer qué es lo que dice el cartel. Y eso genera nuevamente agotamiento cerebral, porque el cerebro tiene que decir, primero decodificar qué es lo que está viendo. Ah, es un cartel, tiene un mensaje, ¿qué es lo que dice el mensaje? Ah, dice tal y tal cosa. Y luego dice, pero en realidad esto no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, así que ya descartemos esta información. Pero esa es energía gastada. Entonces, cuando uno trabaja el audiovisual pedagógico, tiene que ser muy cuidadoso de no agotar al estudiante o al participante de una capacitación. Es totalmente diferente ser un consumidor pasivo de audiovisual y ver muchos documentales a intentar enfrentarse en un momento a generar relato, porque en el fondo todos nosotros somos sujetos posibles de canto porque tenemos la posibilidad de cantar. Todos podemos ser un poco audiovisualistas, en el fondo tenemos esos elementos para construir un relato. Todos somos escritores, en el fondo, y todos somos un poco poetas, y todo el mundo escribió algo con algún nivel u otro. Y eso fundamentalmente tiene un efecto cognitivo importantísimo. Y para eso no se requiere la última cámara de super tecnología, sino fundamentalmente con un celular se puede hacer. Con un celular, pero ya estás enfrentando, y ahí está, muchas veces creo yo, pensando en el aula, la cabeza de los profesores. Está fundamentalmente con la capa más sensible de la sociedad, que son los niños. Cómo el audiovisual, como herramienta, como dispositivo, carente de sentido en sí mismo, se transforma en un elemento político al momento de que tiene el profesor la sensibilidad y dice, no, hagamos esto, propone eso, y fundamentalmente escucha la propuesta. ¿Qué vamos a grabar? No, hoy día vamos a grabar sobre esto. Se puede llevar la mayor cantidad de posibilidades para con el audiovisual en contextos educativos que van a ser fundamentalmente contextos no de entrega de una información vertical, sino de reflexión. Finalmente hay un tercer producto que quisiera mostrar, que es lo que les contaba Pedro, que es lo que les contaba que había, era básicamente un profesor contando una historia y ilustrado con unas figuritas de madera.
un episodio en la historia de Chile hasta aquí desconocido, que solo conocen 2 o 3 especialistas y que no llama la atención de los historiadores de la historia tradicional. ¿Y por qué no? Porque demuestra que las comunidades estaban movilizadas, que las comunidades no fueron indiferentes a la guerra y que no solo los mapuches al sur del Biobío se levantaron como monarquistas y defendieron la causa del rey, sino que en Chile central también las comunidades se movilizaron para defender, como dije antes, ese sistema y ese marco jurídico que había permitido su sobrevivencia durante casi 3 siglos. Hablamos... ¿Qué les pareció? Fome, ¿no? No. Maestro. Y esto me trae a la memoria la misma historia oculta que tiene el pueblo chilote al ser integrante del ejército español contra los chilenos, ya peleando la independencia, contra la independencia de Chile, y peleando en el Perú también bajo las órdenes del virrey. También hay aquí una historia oculta, no sé si oculta, pero no contada. Le agradezco esta oportunidad. Yo creo que aquí ya nace un interés en poder conocer más de esa historia que no se cuenta. Bueno, yo quería acotar que para mí no fue novedad esa información, porque había leído un libro, no solo uno, sino varios, que no están colocados dentro del currículum normal. Forman parte de una biblioteca de mi abuelo, que era masón y al mismo tiempo comunista. Cosa extraña. Bueno, y tenía un libro que se llamaba La Batalla de Maipú, donde está excelentemente bien descrito todo lo anterior que ocurre a la Batalla de Maipú. Y en ese libro está claramente descrito el apoyo que había entre la monarquía, los españoles monarcas, con los jefes caciques que organizaron todas las batallas contra los patriotas. Ahí está descrito la cantidad de indios, la cantidad de la monarquía, cuántos iban a llegar en el barco a Concepción, todo lo que iban a utilizar, los materiales, todo, es un libro genial. Y bueno, yo creo que está manipulada la historia que se enseña en el colegio, porque la verdad es que hay información. Por algo León Solís tuvo esa información, él no la sacó del aire. Entonces hay mucho material, hay que estudiar la historia, hay que buscar los buenos historiadores y recrear la historia. Yo creo que es uno de los principales caminos. Queremos agradecer la presencia de Mauricio Pineda, Pedro Seituna, a ver si Sebastián con Rodrigo me ayuda. Recordatorio. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes y a través de ustedes gracias a todo el pueblo de Chiloé que nos ha recibido con un aplauso para ustedes. Gracias. Conversando de todo. No es solo compartir con ustedes el trabajo como docentes, sino que es compartir con ustedes parte de lo que es nuestra familia y nuestros sueños. Entonces, la exposición que vamos a hacer ahora en la mañana es para explicar de qué se trata el libro que hicimos en conjunto, ¿no? Que fue una mezcla de todo ese vivir familiar, ¿no es cierto?, de tradición familiar, y por eso le pusimos también tradiciones para el futuro, porque como uno crece en esa tradición, ¿no es cierto?, se va cimentando para pararse frente a la vida de otra manera. Mientras menos fronteras existen, ¿no?, en el mundo, más identidad necesita el hombre. O sea, en este mundo globalizado, en que nos llega mucha información y nos invaden muchas manifestaciones de otros lados, es necesario, es absolutamente necesario que nos sintamos más enraizados todavía, ¿me entienden? Es decir, ¿cómo nos podemos enriquecer de las manifestaciones que nos invaden del mundo globalizado sin que destruyamos, ¿no es cierto?, nuestras propias manifestaciones? Entonces, primero lo que tiene que ver con la identidad. Al estar en un mundo tan globalizado, necesitamos sentirnos pertenecientes a algo, a nuestro lugar de nacimiento, nuestra familia, nuestra tierra, etc., ¿no es cierto? Y que ese sentido de pertenencia nos permita a la vez trascender.
Eso hay que a los niños hacerle. ¿Qué me rodea? Hay montañas, hay mar, hay cielo, hay árboles. ¿Qué árboles son esos árboles? Hay pájaros, ¿qué hay? La flora, la fauna. Mientras tenemos ese sentido de pertenencia, estamos como protegidos para no invadirnos con lo que viene de fuera. Hay que tomar cosas de fuera, hay que aprender, pero no que me borren lo que yo soy. Por eso quería insistir en el sentido de pertenencia, que es fundamental que nosotros le inculquemos a los niños, pero desde esa edad, a través de los juegos, de las tradiciones nuestras, de las cuentas, de las retaílas y de los cantos. Cuando quisimos ponerle ese título al libro, Tradiciones para el Futuro, no es de quedarse en la tradición para contemplar el pasado y quedarnos estancados en ello, ¿no? Diciendo el pasado fue mejor, que antes esto, antes lo otro, sino que tener una raíz tan profunda y tan valórica, con tanto amor, que eso nos permita pararnos frente al futuro con otra mirada, con una postura más segura. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de nosotros como profesores, como educadores o como facilitadores, como mediadores del desarrollo y de la formación de nuestros niños y niñas? El sentido primordial es sensibilizar, ¿ya? Sensibilizar y despertar entonces los sentidos para darle más vida a la educación y para que esos contenidos, ¿no es cierto?, que a lo mejor del currículum del cual estábamos hablando ayer, están dormidos en la escuela y está siempre realizándose de una forma, entre comillas, como se dice en la educación tradicional, transmitir conocimiento, que ya no es objeto de transmisión de conocimiento, sino que realmente despertar los sentidos para que los niños y niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje. Y qué mejor que utilizar estos saberes culturales, estos contenidos que tienen que ver con nuestra cultura tradicional, pero de una manera más transversal, ¿ya? Nosotros estamos valorando en esta aproximación de las danzas tradicionales, del folclore, etcétera, como una educación global, una visión desde la unidad biopsicosocial motriz del ser humano, del niño. Nosotros necesitamos como docentes ser realmente los mediadores del aprendizaje, del desarrollo y de la formación de niños y niñas. Cuando uno se divierte jugando, bailando, danzando, se estimulan los centros de placer del cerebro y eso hace que uno tenga una mayor disponibilidad para el aprendizaje, desde su todos, desde su yo completo. El trabajo del cuerpo no es patrimonio del profesor de educación física solamente, ¿ya? Porque todos nosotros somos cuerpos y los con quienes trabajamos son cuerpos, entonces tenemos que estimularlo desde su yo completo. Entonces, cantar en la clase de matemáticas no es un pecado. Podemos pensar que cada una de estas actividades puede formar parte de un proceso y que se puede sacar provecho de cada una de ellas para más cosas, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero con expresión corporal. Entonces lo primero que yo voy a pedir es el estiramiento vital que siempre deberíamos hacer en la mañana cuando nos despertamos en nuestra cama. ¿Cómo hacemos? Sí, si quieren hacer sonido lo hacen también. Miren, ahora nos vamos a transformar en un sauce llorón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar la inicial de nuestro nombre con cualquier parte del cuerpo en el espacio que me rodea. Vamos a escribir ahora su nombre completo, o sea, el puro nombre, Mariela, por ejemplo, pero tratando de involucrar todo el cuerpo, que no sea, por ejemplo, solo la cabeza, sino que lo vayan haciendo con todo el cuerpo. ¿Ya? Escriben completo. Vamos a interactuar ahora, entonces pónganse de a 4. Hacemos pequeñas ronditas. Ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama bailar en secreto. ¿Bailar qué? Bailar en secreto.
Se van a colocar en una posición totalmente neutra, con los ojos cerrados, y van a bailar con el pensamiento. Van a empezar a volver a su lugar y abren los ojos. Rodrigo va a volver a poner la música y ustedes me van a mostrar ese secreto. Y resultaron cosas tan bonitas que nos vamos a mirar. Entonces, este sector de acá se corre un poquitito y ustedes van a mostrar su secreto. Bien, vamos a saltarnos ahora a otro ejercicio y nos vamos a poner de a dos. Pamela siempre está a mi izquierda, siempre a mi izquierda. Mi hombro izquierdo es Pamela. Entonces yo me voy a desplazar haciendo cualquier tipo de movimiento. Le tengo que dar tiempo así, no ser tan mala. Con la misma idea, pero ahora yo tengo hombro izquierdo y tengo hombro derecho. Van a bailar solitos, haciendo todo tipo de movimientos con ese trote, ¿ya? Como quieran. Pero cuando escuchen pican, pican, tan, 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 ¿sí? Se juntan con alguien y bailan juntos. Vamos a jugar a un ejercicio que yo le llamé cerca-lejos. Y vamos a empezar cerca, ¿ya? Y vamos a bailar al ritmo que la música nos diga, como ustedes quieran tomarse también. Cuando yo grite lejos, se van sin perderse de vista. Se van lejos, lejos, lo más lejos posible, sin perderse de vista. Y cuando yo diga cerca, vuelven y se toman de otra manera. ¿Ya? Y bailan juntos. ¿Ya? Y nos vamos a bailar mirándonos a nosotros. Cuando yo diga lejos, y lo pierdo de vista, ya no lo quiero más. Y cuando yo diga cerca, a los ojos, pero de otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar al muñeco mayor. ¿Sí? Yo hago y ustedes imitan todo lo que yo haga, nada más. Observan mi pañuelo, pero ahora cuando observen mi pañuelo, ustedes creen que son este pañuelo. Para trabajar las cualidades del movimiento y enseñarle
moverse, contraerse, es mucho mejor a partir de algo concreto, para llevar al cuerpo el movimiento, y lo pueden hacer sin que tú le digas extiende, contrae la musculatura y no sé qué, que no lo van a entender. ¿Ya? Entonces nosotros luchamos por décadas contra la importancia que tiene el pañuelo. El pañuelo es lenguaje. Yo me comunico con el pañuelo con mi pareja. Y vamos a trabajar un poquito con el pañuelo. Vamos. Pongan, por ejemplo, vamos a enseñar la cuerda y ponen cualquier conjunto y se larga con la cuerda y empiezan los niños 1, 2, 3. Los niños no cuatro para allá, cuatro para acá. Trabajen todas las cosas primero con cualquier tipo de música que sea de buena calidad. Puede ser rock, puede ser jazz, puede ser de todo tipo de música. Trabajan pañuelos, trabajan pasos, trabajan ritmos. Para llegar a la cueca, después que el niño se sepa mover, tener un ritmo que haya aprendido, a desplazarse, qué sé yo, tomar el pañuelo, les hablan de lo que es la cueca. Entonces nos vamos a tomar nosotros los pañuelos. Y me siguen a mí ya, con un bonito pañuelo. Prometo facilísima de enseñar a bailar la cueca a los niños. ¿No es cierto? Con el ritmo y bonita la música, ese entusiasmo. Después esto viene que bailen solitos, como ellos. Juntando los dos, espejo, cerca, lejos. Entonces, por ejemplo, ya, yo estoy guiando. Dale, entonces, por ejemplo, si empezamos acá y tú vas hacia atrás y yo voy hacia allá, tú me vas siguiendo a mí, ¿ya? Y cuando digo, qué sé, estamos jugando ahí, cuando yo digo lejos, me voy y me voy haciendo por todas las salas. Otra cosa, cerca, cuando veo cerca, me vuelvo a juntar con alguien, hago adelante, atrás. Dos grupos de 6, rápido. Entonces, vamos a hacer un ejercicio primero, cada uno solo inventa una máquina de hacer algo. Entonces, con esa idea, nos vamos a dividir en dos grupos, acá un grupo ustedes, y van a inventar una fábrica de algo, entre todos, en donde hayan engranajes, en que todos forman parte de esa máquina, ya, con sonidos distintos que combinen. Que tenga sonido y que vaya unido por alguna parte. Y ahora máquina ya, vengan a sentarse acá. Acá está el teatro. A ver, ¿cómo se llama su máquina? La máquina del amor. Vamos a mirar entonces la máquina del amor. Bueno, la verdad es que cuando preparamos la clase práctica, un montón de ideas, pero es difícil seleccionar en tan poco tiempo, y pensando en que también es un proceso corto dentro de ustedes, pero que todas estas ideas tienen que ser procesos largos dentro
del trabajo con los niños o con sus propios. Entonces, habiendo sido y siendo aún mi foco principal el tema de la música y sus relaciones sociales, comunitarias, intracomunitarias, en las cuales se producen los hechos musicales, mi trabajo Pasacalles de Chiloé es un poco reflejo de eso, fui crecientemente cambiando el foco. De alguna manera eso está expresado en el último trabajo que acaba de mencionar Andrea, que se publicó, se lanzó el libro hace una semana atrás, que es una relectura de Chiloé. Un intento de relectura, porque creo que hay que hacer muchas relecturas. En particular de cómo nos han ido dejando caer sobre Chiloé imaginarios construidos desde otras realidades y por lo tanto desde otros esquemas culturales y desde otros paradigmas, y los hemos ido asumiendo como propios. Creo que hemos tenido una mirada desde la cultura un poco marcada por el sesgo. En general, cuando hablamos de la música, tendemos a reducir la expresión musical al ámbito del folclore. Y el folclore tendemos a reducirlo a cierto conjunto de expresiones. Creo que somos tributarios de la forma en que hemos sido colonizados culturalmente. Y tomar conciencia de aquello me parece que es el primer punto de partida. Pablo Yáñez hablaba el otro día de la otra edad negativa para referirse al tema del indio. El ser indio en Chile tenía una connotación desde su punto de vista negativa. Es decir, desde una identidad X asignamos a otros valores negativos, una carga negativa. En las familias chilotas se entendía que era un problema el que los hijos se fueran de la casa a trabajar a la salmonera, porque claro, abandonaban el campo, pero se perdía de vista que por largo tiempo, antes de esta manera de obtener el circulante monetario, antes los chilotes, los padres de la familia y los hijos mayores se iban a las Patagonias, es decir, ha cambiado el ciclo migratorio, pero la funcionalidad sigue siendo la misma. Desde mi opinión, es una declaración que, desde el punto de vista de nuestro interés, no tiene ningún sentido de pertinencia. Es una declaración que nos connota desde lo eurocéntrico y nos pone en la condición de subordinados. O sea, Chiloé vale, desde el punto de vista de la economía, vale en la medida de que puede ser un lugar para la extracción. Desde el punto de vista de la cultura, en la medida en que otros, con medidas exóticas o exógenas, declaran que valemos. Nos han provocado un impacto tal que la misma relación de subordinación que se produce hoy a nivel general de la cultura se produce desde aquello que son nuestras propias expresiones. Entonces, aquel que cantaba en la reunión de trabajo, minga o como le llamaran, hoy día es un cultor que sube a un escenario y reproduce en el escenario el mismo orden jerarquizado que existe en la cultura, en otra capa de la cultura, en la capa donde circula lo mediático, en la capa donde funciona adecuadamente la industria o la hiperindustria cultural. Todos estos procesos de los que he hablado nos han pasado por el lado, por encima, nos han determinado una forma de actuar y hoy día vivimos la cultura en la lógica jerarquizada del espectáculo. ¿Quién ejerce la hegemonía en el conjunto social?
Nosotros estamos marcados en Chiloé por la tradición cristiana y por el fuerte peso que desde varios siglos ha ejercido en Chiloé la Iglesia Católica, y muchos de nuestros comportamientos comunitarios están fuertemente imbuidos por aquello. Y eso es porque la construcción hegemónica se ha puesto su eje en el peso de la ideología cristiana, católica en particular, y muchos de nuestros comportamientos, de nuestros atavismos y de diversos valores están condicionados a esa mirada. Por lo tanto, lo relevante, desde mi punto de vista, no era tan solo restaurar las iglesias, que además podían haber sido restauradas por los propios agentes de la comunidad. Fueron reemplazados por empresas externas. Pero esa era una decisión que debía haber sido producto de una discusión transversal de las comunidades, consensuada en primer lugar. Y en cambio acá tenemos una expresión de la tradición oral operando en plenitud, ¿verdad? La niñita con su gorro no está disfrazada de chilote, ellos están circulando un día de otoño por el campo. La niñita con el pañuelo como está aprendiendo como lo ha usado su madre, su abuela. Sigue con la otra. Y aquí, algunos de ustedes lo conocen, dos flautistas que hace 30 años tocaban todavía en las bandas de Cabildo de Chiloé. Sigue la otra. Y la expresión de esta actitud de resignación de la que yo hablaba. Aquí vamos en una fiesta de la gente en el sector de Chanquín o Pucao, no recuerdo bien, en medio de una procesión con sus músicos tradicionales tocando los pasacalles. Vamos al siguiente. Y a propósito del comentario de la iglesia, ellos son todas las autoridades comunitarias de la Isla Ataque en el año 1981 o 82. El frontis de la iglesia había sido reparado, tan reparado como lo que se ha hecho recién en Quinchao. Pero todo aquello ellos no lo hicieron con plata ni del BID, ni con ningún otro recurso que lo que ellos mismos comunitariamente y con sus propios conocimientos ancestrales de la carpintería habían podido resolver. Lo que he querido hacer simplemente es traer un conjunto de temas que a mí me llevaron a que hoy, después de haber pasado por la música, en fin, me he metido a la ciencia política, porque creo que sin adquirir esas nociones, por lo menos a mí no me resulta posible seguir comprendiendo ampliamente lo que está pasando en Chiloé, que no es un tema que se resuma a si zapateo mejor o peor, o si uso de la guitarra más o menos. Es decir, creo que necesariamente tenemos que hacernos de una mirada más holística de este territorio en el que estamos situados. Muchas gracias.